¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Lo importante de desarrollar políticas de Estado, y no solo políticas públicas o de gobierno, es un tema que debemos permanentemente hacerle énfasis para que comprendamos todos, y sobre todo quienes van a ejercer funciones de poder, funciones de nivel alto en la actividad pública, tengan claro esa diferencia. Políticas de Estado son las que importan por encima de quienes sean gobiernos o gobernantes. No importa su ideología, su tendencia política. En esas políticas de Estado, el Estado es uno solo. Y ya hay ejemplos en todo el mundo de países que saben diferenciar las políticas de Estado, estas se mantienen en el tiempo porque son importantes para todos los ciudadanos, y las políticas de gobierno, que son las que duran solamente el periodo del gobierno para el cual fue elegido. Y obviamente, democráticamente elegidos, tienen que tener los matices, las velocidades, los énfasis y las prioridades que consideren, pero no en estos temas centrales o políticas. Por ejemplo, quiero eh, hacerles para comprender mejor. Cuando fui ministro de Transportes y Comunicaciones entre 2009 y 2011, se desarrollaban importantes megaobras en el Perú. Una de ellas era la modernización del puerto del Callao, otra la construcción y puesta en ejecución de la línea 1 del metro de Lima y Callao, tren eléctrico, las carreteras transversales y longitudinales en todo el Perú, y también la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A mí me tocó, en la época en que fui ministro, terminar el proceso de expropiaciones. Lo culminamos, ¿no? Exitosamente, los pagos determinados por las entidades correspondientes a los propietarios de los terrenos, y quedaba la siguiente fase, que era ya la salida de las personas que vivían en esos terrenos, de anaconas y otras personas que vivían hace mucho tiempo ahí, que no eran propietarios, pero sí eran usufructuarios de esos terrenos, ¿no? Y trasladarlos según lo que la ley establece, para luego tener los terrenos disponibles, habilitarlos y entregarlos a la concesionaria para que desarrolle las obras de la segunda pista del terminal aéreo, así como las obras vinculadas a la nueva torre de control y al nuevo terminal de pasajeros y de actividades comerciales y logísticas. En el año 2010, exactamente el sábado 18 de septiembre del 2010, en la página del suplemento económico del Diario del Comercio, en la página B9, sale una extensa entrevista al señor Giovanni Bicignani, entonces CEO, director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, conocida como IATA, por sus siglas en inglés, que es la gran entidad que establece las políticas del transporte aéreo comercial a nivel mundial. El señor Bisignani visitó el país y dio esta entrevista. Yo tuve una entrevista con él como parte de su agenda aquí en el Perú. Quiero destacar solamente un párrafo, ¿no? Y le pregunta el periodista Alberto Villar: ¿qué le falta al país para convertirse en el hub que el gobierno propone? El señor Bisignani responde, cito: en realidad lo está logrando paso a paso. Las compañías tienen buenas perspectivas, compran aviones, amplían su infraestructura, ¿no? No solo las extranjeras, sino también las peruanas. Y la velocidad con la que eso ha ocurrido es un ejemplo de eficacia. Un hub debe tener mucho más sex appeal en términos de resultados económicos, ¿no? Y dice, pero es importante que empiece a construir la segunda pista en el aeropuerto Jorge Chávez, que ya está llegando al máximo de su capacidad. A pesar de ello, el Perú ha hecho grandes cosas. Fin de la cita de esta entrevista, publicada en la página B9 del Diario del Comercio en septiembre del año 2010. Y claramente el señor Bisignani está diciendo lo que un experto mira realmente de lo que está viendo, lo que está observando en el primer terminal aéreo del Perú, y ya un hub parcial de dos líneas aéreas, LATAM, que es una línea aérea brasilero-chilena, y de Avianca, que es una línea aérea colombiana-salvadoreña, ambas muy importantes. Y aquí, en Perú, hacen su base y de aquí salen para vuelos, de manera que
entre el 30 y el 40% de los pasajeros que llegan a Lima, al Callao, al aeropuerto Jorge Chávez, vienen de paso, disfrutan del duty free, de nuestros diferentes sabores y gastronomía, y luego viajan a otras partes del mundo. Pero ganado con el aeropuerto ubicado estratégicamente en el centro del Pacífico. Pero, como dice Bisignani, hace muchos años, hace 12 años lo decía, ya estaba la capacidad al límite. Entonces había que apurar la construcción de la nueva pista, el nuevo terminal y la nueva torre. 12 años después, 2022, ya camino al 2023, tenemos terminada la segunda pista, terminada la torre de control, faltan algunos detalles de equipamiento, pero el terminal aéreo, con sus instalaciones comerciales, hoteles, logísticas y de pasajeros, todavía está pensado para el año 2025 en principio. Ese retraso no es gratuito, ni se debe a la pandemia, porque lo que sucedió fue que los gobiernos que sucedieron al gobierno que terminó en 2011, que lideró el presidente García, en lugar de continuar como políticas de Estado, lo que habíamos hecho, demoraron, no priorizaron, y al final del día los tiempos fueron acumulándose, y esos tiempos, con otros espacios, con otras circunstancias que pueden venir y no sabemos de crisis o de dificultades, hicieron evidentemente difícil que pudiera acelerarse este tema. Finalmente, ojalá que sea así, lo tendremos en 2025. Pero el 2025 será más de 15 años, ¿no?, después del momento en que ya se sabía que teníamos que tener este proceso, que estaba muy avanzado en las fases de expropiación y en las fases de liberación de terreno. Políticas de Estado, no solo políticas de gobierno, y políticas de Estado con prioridad. Y ustedes dirán, ¿cómo ubicamos las políticas de Estado? Pues no hay mucho que revisar. Vayamos al Acuerdo Nacional, que tiene 35 políticas de Estado identificadas. Así que tampoco es cuestión de adivinar ni de improvisar. Tenemos los instrumentos e instituciones que han tomado muchas horas, hombre, y esfuerzos de muchas personas y de diferentes instituciones realizar. Políticas de Estado y no solo políticas de gobierno. Gracias.